Hola, soy Alberto Martínez y quizá me recuerden de vídeos anteriores como Lo que la compresión se llevó, DistroKid, una oportunidad para tu música o Cuarentena sí, pero con amor. En cualquier caso, hoy vengo a hablaros de la afinación Nashville. Guitarristas y productores de todo tipo han utilizado la afinación Nashville durante años y años como una forma de hacer sonar una pista de guitarra de 6 cuerdas como si hubiese sido grabada con una de 12. Pero el uso y atractivo de este método de encordado para una guitarra estándar acústica o eléctrica no acaba ahí. Por lo que cuesta un juego de cuerdas, vas a ver cómo la afinación Nashville puede abrirte la puerta a un nuevo mundo de inspiración para componer y tocar en directo, tanto si usas guitarras eléctricas o acústicas. Y la historia dice que la afinación Nashville la inventó Ray Edenton, que tocaba en estudios de grabación de la ciudad desde 1953 hasta su retiro en 1991. En los años 60 era habitual tener en las sesiones de grabación de Nashville a 2 guitarristas acústicos. Una de las guitarras se solía tocar con una cejilla para obtener voicings de acordes más complejos. Entonces, durante una sesión con los Everly Brothers, Ray Edenton reemplazó la cuerda entorchada del sol de su guitarra acústica por una sin entorchar y la afinó una octava por arriba. A esta afinación la llamó High Third o tercera alta. Más adelante, Edenton fue más lejos aún y encordó una guitarra acústica normal con las cuerdas altas de una guitarra de 12 cuerdas. Esta afinación empezó a ser conocida como Nashville Tuning o High Strung. De este modo, los guitarristas de Nashville empezaron a usar esta combinación junto a otra guitarra normal que proveía un tono amplio en la mezcla. Incontables grabaciones country de los 60s y 70s siguen esta aproximación. A diferencia de la afinación en sol abierto o la DAD-GAD, DAD-GAD, la afinación Nashville no es una afinación alternativa tal y como se suele entender. Las cuerdas siguen siendo mi, la, re, sol, si y mi. La diferencia está en que las 4 cuerdas graves están afinadas una octava por encima de la afinación estándar. Mientras que las 2 más finas, el si y el mi, están como siempre. Puedes pensar en la afinación Nashville como si fuese la octava alta de un juego de 12 cuerdas. Para evitar confusión, hay que decir que hay gente que se refiere a la afinación Nashville como High Strung Guitar o encordado alto. Debido a que estás afinando 4 de las cuerdas una octava por encima de lo normal, no puedes usar un juego estándar. Solía ser difícil encontrar juegos de 12 cuerdas hechos específicamente para la afinación Nashville, y lo que se solía hacer era separar un juego de 12 y usar solo una mitad. Hoy en día, sin embargo, es fácil encontrar juegos ya preparados para la afinación Nashville. Como ya hemos comentado, una guitarra afinada en afinación Nashville completa lo que sería una guitarra de 12 cuerdas cuando la doblamos con otra guitarra de 6 cuerdas en afinación normal. Pero la combinación de ambas será más rica y espectacular que lo que obtendrías usando una sola guitarra de 12 cuerdas para la misma parte. Esto es en parte debido a lo que ocurre cuando combinas 2 interpretaciones ligeramente diferentes.
Bueno, y si te ha gustado este vídeo, por favor suscríbete y dale un like para ayudarme a seguir creando contenido. ¡Hasta pronto!